Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía número 7. El día de hoy vamos a ver tres ejercicios que quedaron pendientes en la ayudantía número 4, que están asociados a atiesadores de carga concentrada y a zona panel. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Estos ejercicios quedaron pendientes de la ayudantía número 4. ¿Ya? ¿Qué nos dice el problema? Determine si se requieren atiesadores de carga. En caso de requerirse, diseño. Antecedentes del problema. Nos entregan la solicitación, que son 60 toneladas. El L, que el largo de la viga son 5 metros. Y las condiciones de borde, que también son 5 metros. Asuma que las cargas concentradas se aplican sobre placas de 100 por 25. Y también nos dice que asumamos que la viga se encuentra impedida de volcar en sus extremos. Entonces, como vemos en el esquema, tenemos cargas concentradas en el centro de la viga y en los extremos. ¿Ya? Aquí están las propiedades geométricas del elemento, que es un IN 70 por 162. Y ahora partimos la solución del ejercicio. Tenemos como materiales de acero A36, donde la tensión de fluencia es 2,53, la tensión de rotura es 4,08, el módulo de elasticidad son 2000 toneladas por centímetro cuadrado. El módulo elástico de corte son 790 por toneladas, o sea, 790 toneladas por centímetro cuadrado. El método de diseño que vamos a utilizar es el ASD y los datos de entrada son los siguientes. El N son 10 centímetros, que es el largo de la, de la placa. La solicitación son 60 toneladas, como mencioné hace un instante. Y las propiedades geométricas, tenemos la altura de la viga, que son 70 centímetros, el ancho del ala 35 centímetros, el espesor del alma, que son 0,8 centímetros, y el espesor de las alas, que son 2,2 centímetros. También podemos determinar el parámetro K, que lo vamos a utilizar para determinar la fluencia local del alma, eh, que es una propiedad del elemento que corresponde a la distancia entre la cara exterior del ala, sí, la cara exterior del ala hasta el pie del filete del alma, ¿ya? Que eso quizá en palabras no se entiende muy bien, pero si yo me voy al catálogo de Licha, eh, la distancia acá vendría siendo desde la cara exterior del ala hasta de el pie del filete del alma, ¿ya? Una buena aproximación para obtener ese K corresponde a la suma de los dos espesores, tanto la suma del alma y del alma. Entonces, en este caso, obtengo 3 centímetros. Ahora vamos a ver si se requieren o no atizadores, ¿ya? Como primer estado límite, vamos a verificar la afluencia local del alma, donde el factor de seguridad es 1,5, y vamos a estudiar la zona central y en la zona, eh, los extremos, que es donde está aplicada la carga concentrada. Para el caso del centro, la resistencia nominal es de 50,6 toneladas y para el caso de los apoyos es de 35,42 toneladas. El cálculo varía en este parámetro, que son 5K para la zona central y de 2,5K para la zona de los apoyos. Esto se debe a que cuando la distancia donde está aplicada la distancia entre donde se aplica la carga y el borde del elemento es mayor a D, entonces se aplica esta fórmula. En caso contrario, se aplica esta otra. ¿Ya? O sea, en este caso, la distancia donde está aplicada la carga al borde del elemento es inferior a la altura del alma, que vendría siendo D. Eh, bueno, calculo los factores de utilización, resultando para ambos casos superior a 1, por lo que tanto en la zona central como en los extremos voy a requerir atiesadores
de carga. Vamos ahora a diseñar el atizador. Como parámetro de entrada vamos a ingresar un espesor del atizador, que en este caso es 1,8, pero eh, como una forma de iniciar este proceso como iterativo, el espesor del atizador no puede ser menor al espesor del alma, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, si yo hubiese colocado el espesor del alma, no me hubiese cumplido, entonces, a medida de que voy aumentando un poco el espesor, puedo obtener el correcto, ¿ya? Bueno, entonces, diseño del atizador central. Respecto a la normativa que utilizada en el capítulo J10 de la 427 parte 1, podemos encontrar cómo diseñar estos atizadores. Vamos a irnos aquí. Aquí está. Alas y almas con cargas concentradas. Entonces nosotros aquí primero verificamos bueno, aquí hay varios estados límite. Sin embargo, siempre la falla está asociada al alma. Ya aquí tenemos las fórmulas que utilizamos más arribita para la afluencia local del alma. Y bueno, más abajo, bueno, aquí están todos los estados límite, están los requisitos adicionales para los atizadores de cargas concentradas. ¿Ya? Bueno, en este caso yo, primero que todo, como el atizador está sometido a una carga de compresión, la norma me dice, aquí más abajo, los atizadores de carga de altura completa utilizados para resistir cargas de compresión aplicadas a las alas de una viga deben ser diseñados como miembro solicitado de compresión axial, de acuerdo con los requisitos de las secciones E6.2 y J4.4. Entonces, si yo me voy a esos puntos de la norma, los tengo aquí marcaditos, tengo esta situación que me dice resistencia de elementos en compresión. Entonces me dice que cuando K por L partido por el radio de giro es menor a 25, tengo que aplicar esta resistencia 90. Mientras que en caso contrario, tengo que aplicar las disposiciones del capítulo E. Como nuestra relación es mayor a 25, entonces nos vamos al capítulo E, que es para elementos sometidos en compresión. Y aquí tengo que utilizar esta fórmula para determinar la resistencia nominal. ¿Ya? Entonces debo determinar el F crítico y el área gruesa. En este caso, el área va a corresponder a donde está siendo aplicada la carga. Entonces, vendría siendo el área de los atiesadores más un área colaborante del alma. ¿Ya? Entonces, me voy de nuevo al ejercicio. Lo tengo aquí. Entonces aquí determino mi esbeltez. Aquí la condición de borde para una plancha plana es de 0,75 por el L, que vendría siendo la altura del elemento menos dos veces el espesor del ala, y el radio de giro de la plancha plana. Y resulta 94,68. ¿Ya? Entonces, tengo que obtener ahora la tensión de pandeo elástico, según esta formulita, y obtengo 7,31 toneladas por centímetro cuadrado. Entonces, con esta información yo determino el F crítico, resultando al final 2,19 toneladas por centímetro cuadrado. Ya teniendo el F crítico, determino las áreas donde está siendo aplicada la carga, que es el área del atizador, más el área del alma colaborante. En este caso es 25 TP
o sea, el espesor del alma al cuadrado, porque la norma en el punto J8, la parte de los requisitos adicionales para atizadores de cargas concentradas, me dice que una sección compuesta de dos atizadores y una franja del alma de ancho igual a 25 TW en atizador interior. Ah, ya. Las propiedades de los miembros deben ser determinadas utilizando una longitud efectiva de 0,75 h y una sección compuesta de dos atizadores y una franja del alma igual a 25 T eh, para atizadores interiores y de 12 T en atizadores en los extremos de los miembros. Entonces, con esta información, como yo ahora voy a diseñar me equivoqué, ahí sí. Como voy a diseñar el atizador central, corresponde utilizar una longitud efectiva de 25 T por T del espesor del alma, obtengo 16 centímetros cuadrados. Entonces, al final, con esa información determino mi resistencia nominal, resultando de 121,3 toneladas. El factor de utilización es de 0,8, por lo tanto, el espesor que yo utilicé eh, cumple para el centro, la zona central y los extremos. Entonces, ese sería el primer ejercicio. Y ahora vamos por el segundo. El segundo ejercicio dice, verifique si la zona panel Q. En caso de no cumplir, resuelva el problema. Considere que las vigas alcanzan un momento máximo en sus extremos. Las vigas son IN50 por 77, las columnas son HN25 por 87,4, las almas de todos los elementos se encuentran en el mismo plano y el L corresponde a 4 metros. ¿Ya? Para el método LRFD, el momento máximo corresponde al M plástico y para el caso del ASD, el momento plástico es el momento máximo del momento plástico dividido en 1,5. Bueno, aquí están las propiedades geométricas de los elementos. Para el caso de las columnas es HN25 y para el caso de las vigas es un IN50. Entonces, paso número 1. Materiales. Tenemos acero A36. La tensión de fluencia es 2,53 toneladas por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad 2000 toneladas por centímetro cuadrado. Y el módulo elástico de corte es de 790 toneladas por centímetro cuadrado. Los datos bueno, las propiedades geométricas. Tenemos el módulo elástico, no, módulo plástico de la viga, que son 1917 centímetros cúbicos. La altura de la viga, el espesor del ala de la viga, la altura de la columna, el espesor de las alas de las columnas y el espesor del alma de la columna. Entonces, como segundo paso, vamos a determinar las solicitaciones en ASD, porque ese es el método que vamos a utilizar. Y vamos a determinar el corte que está traspasando la viga, ¿ya? Entonces tenemos el momento admisible, que es el momento plástico dividido por 1,5, que se calcula como la tensión de fluencia por el módulo plástico, resultando 3.233,34 toneladas centímetros. Y con esta información calculo mi corte, que vendría siendo el momento dividido por la distancia la distancia entre alas, ¿ya? Resultando 66,25 toneladas. El siguiente paso es determinar la resistencia nominal al corte, ¿ya? Para eso yo me voy al capítulo G, creo que es sí, para elementos sometidos al corte, que lo tengo por acá, de la norma. Ya, aquí está. Perfecto. Ya, entonces, me voy al capítulo G2.
Y me dice de que la resistencia nominal se determina como 0,6 FI por AW por CB, ¿ya? Donde CB corresponde al coeficiente de corte del alma. Ya, entonces, lo primero a realizar es determinar mi CB. Y para eso necesito comparar mis deltas del elemento con esta condición, ¿ya? Entonces, dado que me encuentro en que mi relación es inferior a 1,1 por raíz de KB por módulo de elasticidad partido por mi tensión de fluencia, el CB es igual a 1. Entonces, lo siguiente es determinar el área del alma de la columna, que vendrían siendo 25 centímetros cuadrados, y mi resistencia nominal al corte vendría siendo 37,95 toneladas al realizar el reemplazo. Eso lo divido por 1,67 y obtengo un factor de utilización de 2,91. Dado que no cumple eh, como solución, se propone o sea, hay dos formas de resolver esto en caso de que no cumpla. Una forma es usar una plancha de refuerzo y la otra es realizar un recambio en la zona panel, ¿ya? Entonces, lo que se realiza es el recambio. Entonces, yo modifico el espesor en esa zona, que vendría siendo 2,8. O sea, pasamos de tener un espesor de 10, un espesor de 10 a 2,8 y vuelvo a recalcular mi resistencia nominal de core. Entonces determino el área con mi nuevo espesor, me da 70 centímetros cuadrados, antes tenía 25, y reemplazo la información, resultando 106,26 toneladas. El factor de utilización con esta nueva información es de 1,04 y la verdad es que se acepta hasta un 5% de error. Bueno, otra forma de haber resuelto esto es modificando el material, o sea, bueno, la calidad del acero, ¿ya? Bueno, ahí el parámetro que me cambia vendría siendo la tensión de fluencia. Pero en este caso se escogió el modificar el espesor. Vamos por el tercer ejercicio y el último asociado a zona panel, que dice lo siguiente. Determine si el detallamiento mostrado en la columna cumple. Me dice que los atizadores son de 14 milímetros, la zona panel es de 10 milímetros, el momento máximo generado en la viga es el momento plástico y eh, en el caso del LRFD y en ASD el momento plástico dividido en 1,5. Asuma que ambos elementos corresponden a secciones IN30 por 44,6. Asuma que las soldaduras involucradas no fallan. Asuma que la plancha de la zona panel se extiende 15 centímetros más allá de los atizadores y asuma que la columna se encuentra atizada en todo su ancho. Bueno, ahí está los parámetros geométricos del elemento. Recordad que la columna y la viga son ambas IN30 por 44,6. Solución del problema. Materiales es A0A36, la tensión de fluencia 2,53, tensión de rotura 4,08 toneladas por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad 2000 toneladas por centímetro cuadrado y el módulo elástico de corte es de 790 toneladas por centímetro cuadrado. El método de diseño que vamos a utilizar es el ASD y lo siguiente a realizar es determinar mi solicitación, ya que en este caso la carga concentrada y el corte en la zona panel viene siendo la misma, ya que es solo una viga que llega al nodo. Eh, y
Veamos los parámetros de entrada. Tenemos el módulo elástico, módulo plástico de la sección que son 698 centímetros cúbicos, la altura del elemento que son 30, el ancho del ala que son 20 centímetros, el espesor de las alas que es de 1 centímetro y el espesor del alma que es 1 centímetro. Ya con eso yo determino mi momento, eh, mi momento admisible y luego el corte, que vendría siendo el momento dividido por la distancia entre las alas, que vendría siendo al final 40,59, bueno, 40,6 toneladas. Lo primero que vamos a verificar es la zona pan. Entonces voy a determinar mi resistencia al corte, que vendría siendo 0,6 por FI por el área, y resulta 45,54. Esa información la reemplazo y determino mi factor de utilización resultando un valor igual a 1,49, o sea que la zona panel no me está cumpliendo. Entonces, como solución podríamos hacer un recambio del espesor del atezador, como se propuso en el ejercicio anterior, o modificar la calidad del acero. ¿Ya? A ver si cambiamos el, el espesor en esa zona, en la zona panel, pongámosle un valor distinto. Pongámosle 1,5. Bueno, o sea que si realizo un recambio de la zona panel y pasa el espesor, pasa de, pasa a 1,5, recién ahí me cumple la zona panel, o sea que tiene que aumentar harto. Ya, esto está, ya, sigamos. Ahora el diseño de los atizadores. Ya. El atizador a mí como información en el enunciado me entrega que son 14 milímetros, sí, 14 milímetros. Y bueno, con esta información yo determino mis beltes, que como dije en el ejercicio anterior, la condición de borde en este caso, dado que es una plancha plana, es de 0,75 eh, por por el L, que vendría siendo la altura del elemento, menos dos veces el espesor de las alas, partido por el radio de giro de la plancha. Resulta 51,96. Con esa información yo determino mi F de Euler, resultando 7,31 toneladas por centímetro cuadrado, y con esto obtengo mi F crítico, que es de 2,19 toneladas centímetros cuadrados. Tal como les dije, necesitamos determinar el área donde está siendo aplicada la carga, que es el área, vendría siendo el área del atizador, más un área del alma colaborante. Entonces, eh, obtengo que, bueno, con esa información determino mi resistencia nominal de corte, que vendrían siendo 112,94 toneladas, y mi factor de utilización es de 0,6, entonces los atizadores Q. Sigamos. Aquí hay algo extraño. Creo que esto debería ser 6.
¿o no? No, no, está bien, está bien. El espesor de las alas es de 10 y TP, que es el espesor de la zona panel, es de 10 milímetros. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro ejercicio que es de conexiones y no lo tengo abierto, que es el externo. Entonces voy a compartir pantalla, que la encontré, y tenemos lo siguiente. Es una conexión de tracción de un perfil XL 16 por 19,3. Este elemento se utiliza bastante dado que cumple con las condiciones sísmicas de la normativa vigente, ¿ya? Además, dado que el ancho del elemento es de, bueno, son dos perfiles L de 8 centímetros, em, permite colocar un perno de 3 cuartos, ¿ya? Entonces, tenemos el acero estructural que es a 36, entonces tenemos la tensión de fluencia es 2,53, la tensión de rotura es de 4,08, tenemos el RI que es 1,5 y el RT que es 1,2. El área del elemento vendrían 124,5 centímetros cuadrados. Esto considerando los dos perfiles L. Recuerda. Entonces me dice que los pernos son ASTM A325 con el hilo incluido. ¿Cuál es la solicitación eh, que vamos a considerar? Bueno, tradicionalmente se considera que la resistencia de la conexión tiene que ser superior a la resistencia del elemento, pero esto no garantiza que no falle la conexión, entonces, dado que se trata de un elemento sísmico, vamos a utilizar la resistencia nominal esperada, ¿ya? Esto lo podemos obtener encontrar en la 2369, en el capítulo 8, donde encontramos las capacidades esperadas de los elementos. Aquí tenemos la capacidad en tracción esperada, que vendría siendo el F yielding esperado por el AG, donde el F yielding esperado es el F yielding por 1,5, ¿ya? Esto es para el caso del método LRFD y como nosotros utilizamos el ASD, eh, utilizamos el ASD, tienen que dividirlo por 1,5, ¿ya? Aquí lo tengo. Corresponde a las capacidades esperadas definidas anteriormente para el método LRFD divididas por 1,5. Bueno, entonces la carga, mi solicitación de diseño son 62 toneladas, que viene siendo 67 veces mayor que lo que se realizaba tradicionalmente, que resultaba 37 toneladas. Aquí dice, notar que el requisito tradicional chileno no garantiza que el elemento pueda fluir en tracción. Bueno, esa es mi solicitación a utilizar. Pernos. El gramil mínimo es de 45 milímetros, ¿ya? Esto se obtiene de las tablas del ICHA. Y lo que se utiliza tradicionalmente son 50 milímetros, ¿ya? Entonces, dado que el elemento presenta 80 eh, 80 milímetros de ancho, entonces 80 menos 50 me queda una distancia al borde de 30 milímetros. Bueno, ya, entonces yo voy a ver primero con qué tipo de perno voy a trabajar. Tenemos el perno de 3 cuartos, donde según la normativa, la distancia al borde es aproximadamente 25 milímetros. Eso lo puedo encontrar aquí en la 427. De hecho, lo tengo seleccionado. Capítulo J. Pernos. No, está más abajito. Aquí, distancia nominal al borde. Voy a girarlo para que podamos ver la tablita. Giro a la izquierda.
Y aquí está, distancia mínima al borde, desde el centro del agujero estándar hasta el borde de la parte conectada. Y, y bueno, aquí está según los diámetros de perno. Entonces, aquí en el ejercicio tenemos los pernos de 3,4 que son aproximadamente 25 milímetros, o sea, sí me sigue cumpliendo para, considerando o sea, a partir de lo que se asumió como distancia de borde, que son 30, está los pernos de 7 octavos, que también me cumple, pero ya el perno de 1 pulgada ya no puedo utilizar, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, vamos a probar con el perno de 7 octavos de pulgada, ¿ya? El, la resistencia nominal corte es de 3,8 toneladas por centímetro cuadrado y la resistencia del perno es el área del perno por la resistencia dividido por el factor de seguridad que es 2. Entonces, un perno me resiste 7,4 toneladas, un perno de 7 octavos. ¿Ya? Esta información yo la obtengo de la 427. Está un poquito más arriba. No, no, está más abajo. Pero tengo que cambiar la vista. No vamos a ver nada. Aquí en el diseño de conexiones. J3, pernos y parte roscada. Ya, aquí obtengo la tensión nominal de conectores y partes roscadas en megapascales. Como se trata, como me dice como información de que el hilo está incluido en el plano de corte, y además se utilizan pernos A325. Estoy en esta condición donde mi tensión de corte nominal eh, es de 372 megapascales. En el caso del ejercicio usamos 3,8 toneladas por centímetros cuadrados, que vendría siendo la equivalencia. Ya. Entonces, ¿cuántos pernos voy a necesitar en el elemento? En este caso estoy utilizando números pares, dado que tengo dos perfiles L, entonces voy a tener la misma cantidad en cada lado. Si yo tengo 8 pernos de 7 octavos, resisten 59,2 toneladas. Se acepta, ¿ya? O sea, podría colocar 4 pernos en cada perfil L. Ahora, si tengo 10 pernos de 3/4 de pulgada, resisten 54 toneladas. Eso ya no me cumple, no podría utilizar esta configuración. Pero si tengo 12 pernos de 3/4 de pulgada, resisten 64,8 toneladas y el factor de utilización es 0,96. O sea que tendría, si considero 6 pernos en cada perfil ángulo, me cumple. ¿Ya? El perfil, o sea, el perno 3/4 resiste 5,4 toneladas, ¿ya? Al realizar o sea, al determinar la resistencia del perno. ¿Ya? Entonces se elige esta configuración y se colocan 6 pernos en cada perfil. La perforación. La perforación es el diámetro del perno más 1,16 avos de pulgada, ¿ya? Esto también se determina, hay unas tablitas que te indican la perforación la perforación, ¿ya? También está en la 427 y está el capítulo dimensiones del agujero. Aquí están. Entonces, aquí está. Como estamos utilizando un perno de 3/4, nuestra dimensión del agujero vendrían siendo 13,16, em, que vendría siendo aproximadamente 21 milímetros. Pero podría existir la posibilidad de que utilicen el elemento, aquí dice, por posibilidad de uso de pernos M20, se considera al final una perforación de 22 milímetros, ¿ya?
En la siguiente tabla están eh, aquí. Las dimensiones del agujero nominal en milímetros, ¿ya? Entonces, si yo tengo un diámetro de perno M20, entonces el M20 serían 20 milímetros el diámetro. El agujero debe ser de 22 milímetros eh, para ese perno. Entonces, lo dejamos de 22. La separación de pernos tiene que ser, no puede ser menor a 3 veces el diámetro del perno, ¿ya? Esto también está indicado en la norma, junto con la distancia distancia de pernos, de pernos al borde. Eso lo encuentran aquí, ¿ya? Espaciamiento mínimo, distancia entre centro de perforaciones estándar sobre tamaño, ranurados, no debe ser menor que esto, y se prefiere una distancia de 3 veces el diámetro. Aquí está la distancia mínima al borde que te manda a la tabla que está más abajo. Ya, entonces esta es la configuración que yo tengo en mis pernos. Ahora voy a ver la verificación de las conexiones. Entonces me voy a, el primer estado límite que voy a verificar es el aplastamiento de la perforación. ¿Ya? Entonces me indica que es el mínimo entre 1,2 LC por T por FU y el 2,4 por el diámetro del perno por T por FU. Y eso dividido por el factor de utilización que es 2. Esto está en la norma, en el capítulo J, claramente. Y lo tengo más abajito. Aquí creo que lo tenía. No, más abajo. Aquí lo tengo. Resistencia en el J310. En el punto 10 tenemos la resistencia de aplastamiento de perforaciones de PER. Entonces ahí está el factor de seguridad, que es de 2 para el caso de la SD. Y tenemos aquí el caso. Cuando la deformación en la perforación del perno bajo carga de servicio se considera en el diseño. Aquí dice, para un perno en una conexión con perforaciones estándar sobre tamaño de ranura corta, independiente de la dirección de carga o perforaciones de ranura larga con la ranura paralela a la dirección de la fuerza de aplastamiento, tenemos este caso que la resistencia nominal es la que mencioné hace un rato, donde el LC corresponde a la distancia libre en la dirección de la carga entre el borde de la perforación y el borde de la perforación adyacente o borde del material. ¿Ya? Y sigamos con el ejercicio. Entonces, al realizar esta comparación, me quedo con el mínimo que vendría siendo al final 3,7 toneladas. Esto, si yo lo comparo con la resistencia del perno, que es de 3 cuartos, de que es 5,4 toneladas, no me cumple. Entonces, lo que se realiza es modificar la distancia del borde, que teníamos 30 inicialmente, a 40, ¿ya? Que es aproximadamente 2 veces el PER. Con esta información me modifica la distancia libre a 2,9 y ahora sí me cumple, ¿ya? Aquí tengo el esquemita de mi configuración de pernos en un perfil ángulo, ¿ya? Ahí está la distancia del perno al borde, que son 40 milímetros. Eh, esta distancia que también es al borde de 30 milímetros, que la mencionamos inicialmente. Y como consideramos 6 pernos en cada elemento, tenemos aquí 5 espacios y al final esta distancia es de 300 milímetros. El siguiente estado límite a verificar es la rotura de la sección efectiva, que vendría siendo la tensión de rotura por el área efectiva, dividido en dos, donde el área efectiva es el área neta por el factor de corte diferido, ¿ya? Y eso se obtiene de una tablita. Nos vamos a ir a la 427.
Esto está en la en el capítulo D de elementos sometidos a tracción. Entonces aquí tengo el factor de corte diferido para conexiones de miembros en tracción. Entonces estoy en esta situación donde dice todos los miembros en tracción excepto las planchas y tubos donde la carga es transmitida por solo alguno de los elementos de la sección por conectores o soldaduras. ¿Ya? Entonces ahí me dice que mi U es igual a 1 partido por X partido en L. Estoy aquí. ¿Ya? Y entonces reemplazo esa información y obtengo un U igual a 0,83. Ya, reemplazo esto. Recuerden que el área gruesa que mostré inicialmente era considerando ambos perfiles L, entonces aquí lo divido en dos, menos la perforación y obtengo un área neta de 10,5. Ya, entonces finalmente mi área efectiva es de 8,74 centímetros cuadrados. Al reemplazar esta información, obtengo que la resistencia es de 17,8 toneladas y no me cumple. No me cumple. Estos son 31 toneladas porque son las 62 dividido en 2, la solicitación de diseño. Entonces dice, el elemento requiere de refuerzo en su conexión para garantizar la potencial fluencia en AG. Entonces, ojo que para el criterio tradicional FU es 1,04, claro, porque ahí estoy considerando una solicitación distinta. Entonces se acepta. Bueno, entonces para determinar el refuerzo, o sea, se realiza un refuerzo y yo calculo el área que requiero, ¿ya? Y para eso yo considero eh, RT por FU en lugar del FU, ¿ya? Y reemplazo mi información obteniendo un área neta, esto es lo que yo requiero para que me cumpla, de 15,25, entonces lo adicional es de 4,76. Con eso debiese cumplir. Ya aquí tengo el refuerzo. El refuerzo debe desarrollarse a ambos lados de la sección crítica. Bueno, aquí está la soldadura del elemento. Y vamos por el otro estado límite que por lo general siempre controla, que es el bloque de arrancamiento. Este nunca debe olvidarse de verificar. Y reemplazo mi información resultando igual a 23,7 toneladas, que tampoco me cumple. Y bueno, como solución se modifica la separación de los pernos, ¿ya? Y pasa de 60 a 80 milímetros. Y con eso se modifica el área grueso en corte y el área neta en corte. Y resulta al final un FU, un factor de utilización de 1,04, entonces se acepta. Bueno, lo que estaría faltando como para terminar todo este diseño es el diseño de la placa USET que se debe revisar. Y para eso tengo que verificar la compresión tracción en la sección de Whitmore, pandeo en compresión de la placa USET, pandeo en bordes libres de la placa USET, el bloque de arrancamiento que no se puede olvidar, la unión placa USET contra la viga y o columna y la capacidad de giro fuera del plano de la placa USET, considerar rotura elíptica. Bueno, eso sería el ejercicio para la tracción del perfil XL. En este otro caso tengo una conexión de tracción de un perfil HN, ¿ya? Y aquí tengo varias, tengo cizalla doble. Yo tengo ahí un plano de corte y aquí tengo otro. Bueno, aquí me dice acá es un HN 30 por 30, o sea, 300 por 300 por 22 por 12. Eh, el acero estructural es A36 y los pernos son eh, acero de alta resistencia, de A325 con el hilo incluido. Bueno, se verifica la conexión propuesta. Bueno, eso es lo que me solicitan, verificar esta conexión.
¿ya? Y aquí me dice que tengo cizalla doble en las alas y el alma. Y los pernos que se utilizan son de 1 pulgada. O sea, aquí está toda la configuración de esta conexión. Que me dice acá, consideremos que se trata de un empalme de tracción de una diagonal sísmica. Entonces, si es una diagonal sísmica, yo trabajo con las capacidades esperadas y me resulta 116,6 toneladas. Si yo lo comparo con lo que se tradicionalmente se hacía, también tiene un aumento de 67%. Vamos a determinar la resistencia del perno en las alas y el alma. Yo ya tengo el número de pernos en cada caso, el área del perno, porque en ambos casos es 1 pulgada el diámetro, y el FNB, dado que es acero A325 con el hilo incluido. Esto se divide, esto por dos porque es un cizalla doble. Entonces, obtengo para el ala y el alma 288,8 toneladas y para el caso del alma 173,3 toneladas. O sea, me cumplió. Entonces aquí ya determinando la razón de áreas de traspaso. Ya. Sigamos con el ala conectada. Tenemos que ver el caso del ala conectada y el alma conectada. Para este caso, el ala conectada, verificamos el aplastamiento de la perforación y me resulta 29,5 toneladas, me cumple, versus 28,8 toneladas, del 14,4 por 2. Y la falla en tracción pura esta falla es, bueno, en este caso, al otro se me fue, en este caso el método a utilizar es LRFD, porque aparece el FI. Bueno, aquí tengo el phi por el FU por el área efectiva, la falla de tracción pura. Esta es el área menos la perforación. Y resulta una resistencia igual a 165,6 toneladas y no me cumple, versus los 250. Entonces, se requiere refuerzo en el ala en la zona de conexión para resistir la carga de diseño. Ok. Lo siguiente a verificar también son los bloques de arrancamiento, sí, bloques de arrancamiento. Y estas son las potenciales fallas. Tenemos un bloque interno, bloque externo y un bloque asimétrico. Hay que verificar. Después si me voy al alma conectada, determina el estado límite de aplastamiento de la perforación y en este caso, eh, y aquí en este caso mm, obtenemos 16,1 toneladas versus 28,8 toneladas. Entonces la plancha de 12 milímetros no logra traspasar la carga en cizalle doble que puede entregar el perno. No me cumple. Si bien la falla de aplastamiento limita la transferencia de los pernos, la situación resulta aceptable. La falla en tracción pura tampoco me cumple. Que me pasa la situación similar a la conectada, entonces también voy a requerir una especie de refuerzo. Y también, bueno, no olvidar también verificar los bloques de corte, que es muy importante. Y para finalizar como el ejercicio, faltaría de determinar las placas conectoras del ala y para esto debo estudiar el aplastamiento de perforación, la falla en tracción pura y los bloques de arrancamiento. Y para las placas conectoras del alma son las mismas condiciones ya mencionadas. Y eso sería toda la ayuntía de hoy. Espero que les haya servido. Y también mencionarles de que en el canal se van a estar subiendo videos de acero básico para que puedan revisarlos en caso de que lo necesiten para su estudio personal. ¿Ya? Así que esa sería toda la ayuntía. Adiósito. Nos vemos la próxima semana. Chao.